Un saludo fraterno a todos nuestros amigos y hermanos de esta gran familia de Conectados con el Cielo. Muy bienvenidos a un estudio más, a un repaso más de la lección de escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección número 3, el contrato del diezmo. Bueno, finalmente llegamos al meollo de la situación, al centro, a donde nos quieren llevar y hacer reflexionar. Sí, pero aquí somos varios los que tenemos que reflexionar. Así que vamos a pedir la dirección del Señor para que lo que se diga tenga fundamento bíblico, tenga fundamento en el espíritu de profecía y podamos sacar el mejor provecho de lo que hemos estudiado esta semana. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, al abrir tu palabra, queremos que nos hables. Queremos que vengas a nosotros y nos instruyas. Que abras nuestros ojos para encontrar la verdad y que podamos ser verdaderamente libres de la ignorancia, libres del manipuleo, libres del pecado, y que podamos servirte y darte lo mejor de nuestra adoración, no solamente a través de nuestro dinero, sino a través de nuestro corazón. Nuevamente nos colocamos en tus manos para que seas tú quien hable en esta hora. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de iniciar quiero decir un par de cosas y dejarlas claras para que no se me malinterprete. Hoy ese rotulito de disidente se lo ponen a uno con mucha facilidad. Y como siempre lo he externado, el término disidente está vinculado con ir en contra de los principios y doctrinas establecidos, no ir en contra en la mala forma de pensar de algunos, no ir en contra de algunas disposiciones que no están ajustadas en las personas que nos dirigen. Eso no es disidencia. Decir la verdad no es disidencia. Decir la verdad con criterio, decir la verdad fundado en un así dice Jehová, y dejar cualquier prejuicio y dejar cualquier tipo de manipuleo. En la lección pasada dije lo que voy a decir hoy. Si voy a venir aquí a repetir la lección como periquito y a decir estoy de acuerdo con esto, aunque mi corazón no lo sienta, eso no es decir la verdad. Y entonces mejor no vuelvo a salir más aquí. Pero hay cosas que a través de los años no se han dicho, hoy las voy a decir. No las voy a decir con el afán de destruir, no las voy a decir con el afán de criticar, sino con el afán de un basta ya. Acerquémonos al Señor, consagrémonos y optimicemos los recursos para el Señor. Usémoslos realmente para la causa, para la obra, y no para el engrandecimiento o el enriquecimiento o la falta de austeridad de muy pocos. El tema de esta semana no es un tema difícil. Lo que lo vuelve difícil es los dos grupos que se encuentran, el que da y el que recibe. Eso lo vuelve difícil, porque cuando el que recibe no distribuye bien los recursos del Señor, cuando el que recibe malgasta, cuando el que recibe se apropia y se enriquece, entonces el que lo da lo está viendo y en lugar de motivarse a dar, ya no da. Así que de todo eso vamos a hablar hoy y creo que hay cosas que tienen que cambiar definitivamente.
Ya sabemos que en cualquier lugar, en cualquier institución, en cualquier organización, cuando se habla de dinero, si no se tiene cuidado, se buscan o se encuentran un montón de problemas. Y qué triste tener que tomar una frase de Babilonia para aplicarla al seno de la iglesia, ¿verdad? El dinero alcanza cuando nadie roba, cuando nadie malgasta. Qué triste que hemos tenido que llegar a eso, a tomar frases de Babilonia para aplicarlas al pueblo del Señor. Así que vamos a hablar de esos detalles con el afán de cambiar algunas malas prácticas, ser más transparentes y sobre todo rendirle a Dios nuestra adoración con sinceridad y con manos limpias. Así que con ese afán vamos a mencionar algunas situaciones que no están bien y que están vinculadas con las finanzas del Señor. Ya está claro, lo analizamos la semana pasada, voy a mencionarlo otra vez. Ya está claro, a nadie debe quedarle duda de que el diezmo es una responsabilidad, no es una obligación. Y el autor lo menciona, y voy a leérselos en su momento. Es una responsabilidad, la semana pasada expliqué por qué, porque es una decisión razonada. El hecho de dar mis diezmos está vinculado con el amor. Amar es una decisión y entregar mis diezmos y ofrendas es una decisión que ha salido de un razonamiento de llegar a la conclusión de que vale la pena dar o regresar porque quien dio primero es Dios. ¿Qué dio? Lo dio todo en Cristo. Así que lo menos que puedo hacer por Dios es dar todo lo que esté a mi alcance. Así que bueno, el contrato del diezmo. Voy a mencionar algunas cosas con las que no estoy de acuerdo con el autor y voy a resaltar aquellas que pues están bien organizaditas y bien dichas. Muy bien, vamos a analizar en esta oportunidad en forma general 8 cositas, 8 preguntitas. ¿Es el diezmo un contrato? ¿Sí o no? Así como lo ha externado el autor de la lección. Número 2, ¿qué era el alfolí? ¿O qué es un alfolí? Número 3, ¿a dónde hay que depositar los diezmos y las ofrendas del Señor? ¿En el alfolí o en la tesorería? La cuarta cosa que vamos a analizar es, y esto lo mencioné en la lección anterior, ¿cuándo eres bendecido por Dios? ¿Antes de dar o después que has dado tu diezmo y tu ofrenda? La quinta cosa que vamos a analizar es, en base a esta última pregunta, la número 4, ¿qué es el diezmo? La número 6, ¿desde cuándo existe el diezmo? La séptima situación que vamos a estudiar está vinculado con uno de los temas de la lección, de diezmar sobre el ingreso bruto o el ingreso neto. Y la última situación, ¿qué es lo que significa ser fiel al diezmo? Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Es el diezmo un contrato? El autor de la lección le ha llamado al título del sábado el contrato del diezmo. Muy bien, la Biblia directamente no lo menciona. Vamos a quedar claros en esto, ¿sí? La Biblia no lo dice. Solamente aparecen 2 citas donde se acuña el término contrato. Y estas están en Ruth capítulo 4, versículo 7, y en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 16. Y en ninguna de las 2 situaciones
Esas dos citas están vinculadas con el diezmo. Muy bien. Entonces, la Biblia no dice que el diezmo es un contrato así directamente. No está. Sin embargo, Elena de White sí lo plantea como un contrato. Y hay dos citas interesantes. Voy a leerles la primera, donde ella dice: toda alma convertida ha de saber lo que Dios exige en cuanto a los diezmos y ofrendas. Todo aquello de que gozan los hombres lo reciben de la gran hacienda del Señor. O sea, yo no produzco nada de mí mismo. Todo lo que recibo, todo lo que produzco, viene de Dios, de la gran hacienda del Señor. Y Él se agrada de que sus herederos disfruten de sus bienes. Pero Él, dice ella, ha hecho un contrato especial con todos los que se colocan bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. Esto está en el Evangelismo, la página 185. Pero también el término contrato vuelve a aparecer en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la página 384. Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente, y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una décima parte de las posesiones de éste sea devuelta a Dios. Muy bien. Entonces, en la cita central de toda la semana es una cita muy conocida: Malaquías 3:10. Traed los diezmos a la tesorería, dice esta versión. Revisé varias versiones de la Biblia. Revisé el Tanaj y el término que se utiliza es alfolí. Y es como todos lo conocemos: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor, a ver si yo pues no abro las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Bien, ahora, según Malaquías 3:10, el centro de la adoración del hombre no son los diezmos y las ofrendas. O sea, Malaquías 3:10 no puedo estudiarlo aisladamente. Y yo mencioné esto en la lección pasada y lo vamos a analizar hoy otra vez. Si yo analizo, si yo arranco el versículo 10 del capítulo 3, no, los diezmos no son el centro de la adoración. ¿Sí? No te vas a perder si no entregas los diezmos. Te vas a perder por egoísta. Y el egoísmo está vinculado con el pecado. ¿Sí? Así que hay cierto grado de vinculación. Malaquías 3:10 no es un contrato. Si vemos el contexto, Dios está reprochando a los dirigentes, a los sacerdotes. De eso hablamos la vez pasada. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaban haciendo los sacerdotes? Bueno, yo la vez pasada hablamos, bueno, y no lo digo yo, lo dice el capítulo 1 de Malaquías. Malaquías tiene 4 capítulos. Yo la semana pasada les dije que estudiaran los primeros 3. Especialmente el capítulo 1, los versículos del 6 en adelante, donde Malaquías, que es el vocero de Dios, está reprendiendo a los sacerdotes, a los dirigentes, le llama el comentario bíblico adventista, porque ustedes saben de que el cordero tenía que ser perfecto por dentro y por fuera, porque él era un prototipo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Así que
el pecador llevaba la ofrenda, llevaba el cordero, ¿sí? El sacerdote le entregaba la daga, el pecador colocaba la mano sobre, o el penitente colocaba la mano sobre el cordero y elevaba una oración al Señor, no al sacerdote. El sacerdote solo estaba mediando la sangre, pero el perdón de los pecados es concedido por Dios. Así que el pecador elevaba su oración a Dios y luego que confesaba sus pecados, simbólicamente esos pecados eran transferidos al Cordero. El penitente degollaba al Cordero, lo mataba, y entonces ahora los sacerdotes pasaban a revisarlo por segunda vez. La primera vez que lo revisaban era cuando el penitente llevaba el cordero. Lo revisaban, sus ojitos, su trompita, su colita, sus patitas, que todo estuviera perfecto por fuera. Cuando el pecador, después de haber confesado sus pecados a Dios y no al sacerdote, entonces degollaba al cordero, y una vez muerto, los sacerdotes venían, lo abrían y lo revisaban por dentro. Si estaban sus riñoncitos, ¿verdad? De todo esto hablamos la semana pasada. Entonces, si todo estaba bien, esa ofrenda era acepta. Ok, ¿de qué habla Malaquías, el capítulo 1, los versículos del 6 en adelante? Los sacerdotes estaban ofreciendo corderos sin ojo, corderos patojitos. Esa ofrenda no era acepta. Sin embargo, ellos permitían que ese tipo de ofrendas estuvieran ahí presentándose. Y el mismo Jehová a través de Malaquías les dice, llévenle algo así a sus príncipes, a sus reyes, a ver si se los reciben. Y entonces, ¿cómo dicen que yo soy el Señor y hacen ese tipo de cosas en mi santuario? Los sacerdotes se estaban divorciando de sus esposas y se estaban uniendo a mujeres paganas. Los sacerdotes estaban practicando la hechicería o por lo menos siguiendo doctrinas babilónicas o de las religiones paganas. Los sacerdotes estaban haciendo un montón de cosas, estaban cometiendo adulterio. Entonces, el pueblo, al ver esas cosas en sus sacerdotes, en sus dirigentes, y bueno, claro, ¿no? Somos humanos, al ver toda esa corrupción y al ver que ellos prácticamente mantenían al sacerdote y al levita por mandato divino, entonces ellos vinieron y tomaron la justicia por su cuenta y dijeron, pues ya no vamos a seguir dando. Pero no solamente dejaron de dar, sino que también ellos se corrompieron. Y entonces Dios a través de Malaquías les hace ese reproche a los sacerdotes y les dice, ustedes han hecho tropezar a mi pueblo en la ley, porque el dirigente, el sacerdote, es para instruir al pueblo en la ley, pero ellos estaban haciendo caer al pueblo con la misma ley, los hacían tropezar. Eso está en el versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, Malaquías 3:10 no es el centro de la adoración. ¿Sí? Malaquías 3:10 no es un contrato. Al analizar este contexto que les he planteado, vemos de que Malaquías 3:10 y su contexto son un reproche a los sacerdotes o dirigentes y al pueblo por haberse apartado de sus mandamientos. Y por eso la semana pasada estudiamos Malaquías 3 del 7 al 11. ¿Y cuál es el primer requisito que Dios pide? Bueno, ustedes tienen que entregarme el diezmo. ¿Eso es lo primero que Dios hace? No. Desde los días de vuestros padres, dice el versículo 7 del capítulo 3, os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuál era el problema? Apartarse de la ley del Señor. Y no la guardasteis. Y ahora el Señor les dice, volveos a mí.
Y luego él dice, y ustedes me preguntarán, ¿y en qué nos vamos a volver? Ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En mis diezmos y ofrendas. Entonces, este es un reproche para regresar a la ley de Dios y entonces restituir el asunto del diezmo. Repito, al ver la corrupción de sus dirigentes, el pueblo se corrompió y dejó de diezmar. Muy bien. Entonces, si la Biblia menciona la palabra contrato en 2 citas, Ruth 4:7, Segunda de Crónicas 1:16, y ninguna de estas está vinculada con el diezmo, ¿de dónde saca Elena de White de que el diezmo es un contrato? Porque me imagino que de los escritos de ella lo sacó el autor. Ahora bien, para analizar esto, vamos a recordar qué es un contrato. Y el diccionario dice que un contrato es un acuerdo. Y si usted busca en el diccionario qué es un acuerdo es una decisión o un pacto. Muy bien, es un acuerdo. Un contrato es un acuerdo, es una decisión, ¿ven? Por eso les decía yo que esto está vinculado con el amor. Amar es una decisión y entregar mis diezmos y ofrendas también es una decisión. Dios no quiere nada obligado, por eso es que Él ama al dador alegre. Mire qué interesante. Entonces, un contrato es un acuerdo, es una decisión, es un pacto generalmente escrito por el que 2 o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Entonces, ¿de dónde saca la señora White de que el diezmo es un contrato? Ok, hagamos memoria. En Éxodo capítulo 32 y los versículos del 26 al 29, allí se nos expresa de que los levitas se consagraron a Jehová con la sangre de sus hermanos, amigos y parientes que cometieron ese gran pecado. ¿Cuál fue el gran pecado? Haber adorado el becerro de oro. ¿Se acuerdan de eso en Éxodo 32? Y entonces cuando Moisés bajó con las tablas, ¿ve?, y vio aquel desorden entre el pueblo, ¿a quién le pidió cuentas? ¿A quién se dirigió Moisés? Se dirigió al dirigente, se dirigió al sacerdote, a Aarón, que le salió con aquella gran mentirota, ¿verdad? Que el pueblo él le pidió los zarcillos y ese asunto al pueblo y tiró todo ese oro y esas prendas, las tiró al fuego y salió el cordero, cuando ustedes saben que el relato bíblico dice que él lo forjó con buril y con sus manos lo labró. ¿Pero qué es lo que has hecho?, le dijo Moisés. Y después, oigan esto, después de reprender al dirigente primero, porque es el máximo culpable, luego Moisés se dirigió al pueblo y hace la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están de parte de Jehová? Y los primeros en responder fueron los levitas. Entonces, Moisés, a través del mandato de Dios, les dijo que comenzaran a matar a sus hermanos, a sus parientes y a sus amigos por haber cometido ese gran pecado a adorar al becerro de oro. Entonces la palabra de Dios dice de que ellos comenzaron a matar al pueblo, a su mismo pueblo, y esto fue para ellos bendición. Esto está en Éxodo 32 del 26 al 29. En Números capítulo 18, los versículos 20, 21 y 24, se describe allí el sostén de los sacerdotes y los levitas con
los diezmos. Y leámoslo para que no quede ningún tipo de duda. Números capítulo 18 y vamos a leer los versos 20, 21 y 24. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y dice el versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová ofrenda, por la cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Tener a Jehová por heredad era más precioso, era mucho más valioso que tener tierras. Pero claro, como de algo tenían que comer, entonces la gran prueba de lealtad y de confianza en Dios para el pueblo sería entregar el diezmo a las personas que él había designado. Estamos bien ahí, ¿verdad? De igual manera, los levitas no solamente recibían el diezmo, ¿sí? No estamos hablando de dinero, estamos hablando de las primicias del ganado, las primicias de los granos, ¿sí? Primicias de ganancias. Ahora, el levita al recibir el diezmo, él también daba el diezmo. El versículo 26 de Números 18 dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que de esa décima parte que ellos recibían, ellos tenían que diezmar también. Así que eso está estipulado y establecido. En tercer lugar, la tercera cosa a resaltar acá es pues que el levita también daba sus diezmos y ofrendas. Ahora, en Malaquías hay un reproche de parte de Dios. Como les mencionaba, si ustedes leen el contexto, leen el capítulo 1 y 2 de Malaquías, se darán cuenta que los sacerdotes se corrompieron, los dirigentes se corrompieron. Y si se corrompieron en el pasado, pues de igual manera y peor se van a corromper en el presente y en el futuro. Eso es así. Eso ha ocurrido así. No debe extrañarle a nadie eso. Y no solo ocurre en los demás movimientos religiosos, ocurre también dentro de nuestra iglesia. Ya vamos a mencionar algunos ejemplos. Entonces, Dios les hace un reproche. Dios les dice a ellos que han corrompido el pacto de Leví. En Malaquías capítulo 2, versículo número 8. Han corrompido el pacto de Leví. Ajá. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a otra historia, a Números capítulo 25. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió en Baal Peor? Que el pueblo comenzó a fornicar con mujeres que no eran hebreas. Comenzaron a cometer adulterio. Entonces, luego que recibieron la reprensión a través de Moisés, por allí iba el amigo Zimri, iba con Cosbi, una mujer que no era una mujer madianita. Iban a la cabaña a cometer adulterio. Y entonces Finés, y oigan bien quién, Finés tomó una lanza y los mató a los dos. Entonces Finés hizo apartar el furor. En aquella ocasión murieron 24,000 personas. 3,000 murieron cuando los levitas mataron a sus hermanos por la adoración apóstata
en Sinaí con el becerro de oro. Acá en Baal Peor murieron 24,000 y la ira de Dios se aplacó sobre el pueblo cuando Finés dio muerte a Zimri y a Cosbi en la fornicación de Baal Peor, donde fallecieron 24,000 personas. Dios premió la acción de Finés estableciendo con él un pacto de paz. Y vamos a verlo en el versículo número Finés, hijo de Eleazar, estoy leyendo Números 25:11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz ¿con quién? Con Finés, uno de los hijos del sacerdote Finés, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Qué bonito acto de Finés, precioso. Finés, juntamente con Ofni, fueron los encargados de meter fuego extraño en el templo. Aquel por quien se había iniciado el pacto de paz, el pacto del sacerdocio perpetuo, ahora había caído en pecado y había sido destruido por Dios junto a su hermano por meter fuego extraño. Una linda acción que hizo en Baal Peor, pero su historia no terminó bien. Tremendo. Hijo del sacerdote Aarón. Ahora bien, ese pacto de paz que Dios hizo con Finés por la acción de matar a Zimri y a Cosbi en Baal Peor, ese pacto del sacerdocio perpetuo fue ratificado en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18 y los versículos del 1 al 8. Allí ese pacto es ratificado. Ese pacto es el que los mismos sacerdotes, ese pacto del sacerdocio eterno, perpetuo, que Jehová hizo con Finés, fue el pacto que pisotearon los sacerdotes, que profanaron los sacerdotes en tiempos de Malaquías y que Dios se los reprocha en Malaquías capítulo 2, los versículos 3, 4 y 8. Entonces, ¿el diezmo era un contrato, sí o no? Era un contrato. Era un contrato. ¿Sí? Dios había establecido que se le entregaran los diezmos a los sacerdotes y levitas para su sostén. Muy bien. ¿Qué es el alfolí? ¿Qué es el alfolí? Bueno, el alfolí tiene varias formas en diferentes idiomas. Al-orí, al-urí, urí o ahor. Todos esos términos significan granero o pósito, o muchos también lo conocían como almacén de sal o almacén de grano. O sea que el alfolí, claro, nosotros le llamamos a la alfolí a la bolsita de tela con el bastoncito, que hoy pues ya ni se usa, otros usan platillos, no sé de dónde sacaron lo de los platillos. El alfolí era un lugar destinado a guardar el grano de los cereales o la sal. Es lo que nosotros conocemos como granero. Hay un par de términos hebreos, por ejemplo, asam significa depósito,
Mecer también significa depósito, alfolí, almacenes. Megorá significa alfolí. Gorén significa era. Ebús, que está vinculado con la palabra pesebre. Y en griego, las palabras apoteque y tameión, todo esto está vinculado con un sitio específico donde se depositaban los diezmos, las primicias del grano. ¿Dónde hay que depositar el diezmo? La tercera pregunta que íbamos a analizar. ¿Dónde hay que depositarlo? Bueno, hay que depositarlo en el alfolí o en la tesorería. Bien, la palabra tesorería se menciona en Jeremías 38, versículo 11. Y la palabra tesorerías se menciona en Primera de Reyes 7:51, Primera de Crónicas 28:11 y Primera de Crónicas 28:12. Este es un término, la tesorería, que no está relacionado directamente con el diezmo. Es una relación que se hace con el espacio físico que se encontraba en el templo de Dios para guardar el oro y la plata y las cosas preciosas. Y se intuye que allí iban algunas cosas sagradas, y entre ellas el diezmo. Entonces, cuando el Señor dice, traed mis diezmos al alfolí, se refería a llevarlo a ese granero que estaba dentro del templo. ¿Sí? Ahora, aquí no está hablando de una tesorería o traer los diezmos a las manos del tesorero de X lugar. No se refiere a eso. Antes había un lugar que se llamaba alfolí, o sea, un granero, que era un reservorio de las cosas preciosas y de utensilios sagrados. Por ejemplo, Primera de Reyes 3:51, Primera de Crónicas 28:11 y 12 hacen alusión a eso, que en el templo había un espacio donde se guardaban las cosas preciosas dedicadas al Señor. Ahora, ¿dónde debían llevarse los diezmos entonces? A ese lugar, al alfolí. Pero hay que depositarlo en el alfolí, en la casa de Dios. Y allí sábado a sábado se deposita y luego se distribuye, y no se puede depositar donde sea. O sea, ese diezmo debe llegar primeramente, o sea, depositar el diezmo en las manos del pastor o del tesorero X, ese no es el alfolí. El alfolí debe ser depositado en el granero que se encuentra dentro de la casa de Jehová. De allí, de la casa del Señor, sale para ser distribuido. ¿Distribuido equitativamente? Bueno, ahí tenemos otro problema. Yo quisiera mencionar esta cuestión de la repartición equitativa. Una de las cosas que yo personalmente, acuérdense que yo no soy vocero oficial de la iglesia, soy un simple adventista del séptimo día. Pero yo no estoy de acuerdo que dentro de la dirigencia existan escalafones. Que el presidente de la unión gane más que el presidente de la asociación, que el de la asociación gane más que el presidente de la misión, y que el presidente y que estos tres ganen más que el tesorero y ganen más que el secretario, y que todos estos ganen más que el pastor de distrito, y que todos estos ganen más que los maestros que dan clases en nuestro colegio. Yo no estoy de acuerdo con el escalafón. Porque el escalafón da cabida al amaño. Muchos buscan la reelección,
muchos se ponen zancadilla para adquirir esos puestos y todos esos beneficios. Yo quisiera compartir con ustedes lo que dice Hechos capítulo 4, y no lo voy a leer todo, pero la palabra de Dios dice que el pueblo llevaba todo a los pies de los apóstoles y de allí era repartido. Y la multitud, dice el versículo 32 del capítulo 4 de Hechos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo vuelvo a repetir, el escalafón permite amaño. Ahora, si todos los que sirven en la obra de Dios ganaran lo mismo, no existiera eso. Pero como entre más encumbrado sea el puesto, más son los beneficios y más es lo que se percibe, entonces eso se puede prestar a cosas que vemos hoy en día y que no están bien, ¿verdad? Que una persona pase 3, 4, 5 periodos sentado en la silla de liderazgo no está bien. Yo personalmente no lo veo bien. Yo prefiero esta práctica en tiempos de los apóstoles. La gente llevaba todo a los pies de los apóstoles y ellos repartían según las necesidades. ¿Y por qué menciono esto? No está bien que el ministro ande una tremenda camioneta y quien le da para mantener esa camioneta anda a pie. No estoy de acuerdo que el ministro ande un traje Giorgio Armani y quien lo financia pues anda ropa humilde y a veces rota. No estoy de acuerdo en que el ministro viva en austeridad, viva en riqueza, en abundancia, mientras dentro de su pueblo hay ovejas que no tienen para comer. Con eso no estoy de acuerdo, definitivamente. Y estoy hablando de mi iglesia. Allá afuera en otros movimientos se ven otro tipo de situaciones, ¿no? Ministros, pastores que tienen yates, que tienen aviones privados, que tienen hasta 4 o 5 vehículos, que tienen muchas casas. Yo considero que basta ya. Y yo no sé en qué contribuye a la obra de Dios en que un ministro del Evangelio, con los diezmos que han sido consagrados a Dios, vaya con su familia y entre a un lugar donde se consume comida que ha sido prohibida por Dios. ¿En qué sirve eso el avance de la obra? Yo no estoy de acuerdo en que los diezmos que han sido consagrados al Señor sean despilfarrados en la compra de propiedades, en la compra de ropa cara, mientras el pueblo, que es el que da ese dinero, muchas veces no tienen qué comer o andan mal vestidos. Por eso digo, yo personalmente no estoy de acuerdo con el escalafón. Presidentes, secretarios, tesoreros, maestros, todos deben ganar lo mismo. Esa es una opinión personal. No es una ley, ¿sí? Es algo personal que yo estoy compartiendo con ustedes. Así que el diezmo debe distribuirse equitativamente. El pueblo
vio corrupción en sus sacerdotes, en sus dirigentes, y dejaron de dar, y ellos se corrompieron también. Y es lo mismo que podemos ver en muchas partes del mundo. Ahora, tomar la decisión de no dar por ver corrupción, que es un acto normal, pues lo lógico es, no, hombre, si yo estoy dando para el avance de la obra, ¿sí? No para que fulano de tal venga y despilfarre en viajes que bien se pudieron haber evitado, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, ¿y cuándo voy a ir yo a Alemania? Y don fulano de tal fue a Alemania. ¿En qué favorece a la obra en que alguien con dinero del Señor vaya a un país donde el que lo dio nunca va a ir? Entonces, al ver ese tipo de situaciones, ¿está bien que yo retenga mi diezmo? Muy bien. Vamos a ver qué dice la mensajera del Señor. Y está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 9. He recibido instrucciones según las cuales hay una retención del diezmo que debiera llevarse fielmente a la tesorería del Señor para el sostén de los pastores. Oigan esto, para el sostén de los pastores y los misioneros. Y muchas veces, en la mayoría de casos, los misioneros no son pastores. O sea que el diezmo no es exclusivo para el pastor. El diezmo es también para los misioneros que están abriendo las escrituras a la gente y trabajan en casa. La obra de evangelizar el mundo ha sido gravemente obstaculizada a causa del egoísmo personal. Por eso te dije, dar el diezmo, no darlo, eso no te va a salvar ni te va a perder. Lo que te va a perder es el egoísmo y está vinculado. Algunos, aún entre los profesos cristianos, son incapaces de ver que la obra del Evangelio debe ser sostenida por los recursos que Cristo les ha dado. Se necesita dinero para que la obra que se efectúa en todo el mundo pueda continuar realizándose. Miles y miles de personas perecen en el pecado y la falta de recursos está obstaculizando la proclamación de la verdad que debe anunciarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay hombres listos para ir como mensajeros del Señor, pero por falta de recursos en la tesorería no pueden ser enviados a donde la gente está rogando que vaya alguien a enseñarles la verdad. Y para mí, si los recursos no alcanzan, número 1, es porque el pueblo no está diezmando y número 2, es porque se está mal administrando. Y qué triste tener que decir cosas que se escuchan en Babilonia. Bueno, habría que, algunos tendrían que rebajarse sus salarios para que alcance. Y habría que hacer una reforma, ¿sí?, en el ministerio para que el pueblo se motive a dar. Y por eso me encanta el método del Señor. Y vean que ocurrió lo mismo que ocurrió con Moisés a los pies del monte Sinaí. Al bajar de la montaña con las tablas de la ley, al ver la corrupción, Moisés se entendió con Aarón, el sacerdote, el dirigente. Y después se entendió con el pueblo. Y de igual manera en Malaquías, Dios se entiende primero con el dirigente, con el sacerdote. Y luego se dirige al pueblo y después le pide el diezmo. Por eso les dije la semana pasada, el diezmo no es el tema central de Malaquías 3. El tema central es que el pueblo se apartó de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes estaban haciendo tropezar al pueblo. Los vieron corrompidos, dejaron de diezmar y ellos se corrompieron también. Entonces Dios puso en orden todas las cosas y siguió la lógica en todo proceso administrativo. Se encargó de los sacerdotes, restauró el sacerdocio, fue al pueblo, reprendió al pueblo y después
les pidió el diezmo. Y además les hizo un desafío. Pruébenme hoy, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos para que sobre y abunde. Luego, cuando los hombres pasan por alto las pretensiones de Dios establecidas claramente delante de ellos, el Señor permite que sigan sus propios caminos y cosechen el fruto de sus acciones. Quien quiera que se apodere para su propio uso, ya sea el que da como el que lo recibe y lo maladministra, quien quiera que se apodere para su propio uso de la porción que Dios se ha reservado, está demostrando que es un mayordomo infiel. Perderá no solo lo que ha retenido de Dios, sino también lo que se le dio como suyo. Muy bien, entonces, ¿por qué muchos retienen el diezmo? Para empezar, porque algunos son egoístas. 2, porque algunos no creen el diezmo. Y 3, por la mala administración de ellos. ¿Sí? O sea, don fulano tiene una casa, tiene un terreno, tiene una camioneta, usa sacos lujosos, ¿sí? Y hay un grupo de hermanos que quieren comprar un terreno para poder parar una iglesia para gloria del Señor y nunca hay dinero. Van y buscan ayuda y no hay. Y si hay, se presta al tanto por ciento. ¿Cómo es eso? Los diezmos y ofrendas son para el avance de la obra. Y encima de eso voy a prestar y voy a prestarlo al tanto por ciento. Discúlpenme, pero eso se llama corrupción. Yo no le encuentro otro nombre. ¿Por qué prestar con intereses si es el dinero para la causa de Dios? Y debe estar dispuesto para ese tipo de asuntos. ¿O es que acaso hemos dejado de interesarnos por la predicación del Evangelio? Porque es más atractiva la ostentación y el lujo. Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Qué es el diezmo entonces según la pregunta 4? Donde, la pregunta 4 dice ¿cuándo eres bendecido por Dios? ¿Antes de dar o después de dar? Y eso lo estudiamos en la lección pasada. Yo se los mencionaba. Tú ya eres bendecido antes de dar. Y te puse el caso de Abraham. Primero fue a la guerra. Dios fue su escudo allá al pelear con Kedorlaomer. Dios fue su escudo. Dios lo protegió, Dios como guerrero le dio la victoria y este vino, se encontró con Melquisedec y le dio los diezmos y las ofrendas. Dios te bendice antes de que des. ¿Por qué? Porque el benefactor es Él, no tú ni yo. Nosotros simple y sencillamente devolvemos lo que Él ya nos ha prometido. Te mencionaba también yo el caso de Jacob. Jacob hace un voto con Dios y le dice, mira, si tú aseguras mi pan y mi vino, si tú me proteges en el camino, yo te doy los diezmos. O sea, él va a entregar los diezmos hasta que vea la bendición del Señor. Recuérdalo, tú eres bendecido antes de dar. Ya Dios te ha dado, ya Dios te ha bendecido, ya Dios te ha multiplicado. Ahora en agradecimiento yo vengo y le doy la 10ª parte. Ahora, ¿cuál será el resultado? Bueno, entonces tú estás asegurando tus bienes en la mejor aseguradora, la mano del Señor. Y con esto quiero decirte algo muy, muy real. Yo no doy para el hombre. Si yo entrego mis diezmos y ofrendas viendo al hombre, lo que el hombre hace con ellos, te aseguro que se me quitan las ganas de dar. Y no lo volvería a hacer. Por eso es que cuando yo doy, yo no pienso en el hombre. Yo pienso en aquel que me amó primero
y se entregó a sí mismo por mí, y el único que tiene el poder para salvarme. Por eso doy, porque vale la pena sostener su obra. No veas al hombre, no veas al hombre. Mira a Dios, mira cuánto te amó, y entonces te darán ganas de dar. El diezmo entonces es una manera de agradecer a Dios por sus bendiciones derramadas, y es una manera de reconocer que a Él le pertenece todo y Él es el gran benefactor. No es una obligación, es una responsabilidad, al igual que amar es una decisión. Y mira lo que la sierva del Señor menciona: todas las décimas de Jehová son. En este pasaje se halla la misma forma de expresarse que en la ley del sábado. El séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Dios reservó para sí una porción específica de tiempo y de los recursos pecuniarios del hombre, y nadie podía dedicar sin culpa cualquiera de esas cosas a sus propios intereses. Esto está en Patriarca y Profetas, la página 565. Muy bien. ¿Desde cuándo existe el diezmo? ¿Cuál es su propósito? Bueno, el diezmo se menciona primeramente en Génesis 14. En esa historia, cuando Abraham va a pelear con Kedorlaomer a rescatar a su sobrino, Dios lo bendice. Al regresar, pues el rey de Sodoma lo recibe y se encuentra con Melquisedec, y sin mediar palabra le entrega los diezmos. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el autor cuando dice que en Génesis 15:1, inmediatamente después que Abraham diezmó, el Señor dijo: no temas, yo seré tu escudo. Ya les dije, Abraham primero fue a la guerra y regresó con bien. ¿Cuándo fue Dios escudo de Abraham? ¿Antes de diezmar o después de diezmar? ¡Oh! Antes de diezmar. El autor me hace ver que después de diezmar Dios le dijo que sería su escudo. No, no estoy de acuerdo. Dios fue escudo de Abraham antes, y cuando diezmó, Dios ratificó su bendición para con su hijo. Esa es otra situación. Ahora, el diezmo existe desde que fuese consolidado el pueblo de Israel. La lección nos mencionaba que tanto Melquisedec y Cristo no eran de la tribu de Leví. Sin embargo, ya se percibía, o sea, las tribus de Israel ni existían. El diezmo ya se daba con anticipación. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la sierva de Dios al respecto? El pago del diezmo no era sino una parte del plan de Dios para el sostén de su servicio. Se especificaban divinamente numerosas dádivas y ofrendas. Bajo el sistema judío se le enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de liberalidad, tanto en el sostén de la causa de Dios como en la provisión de las necesidades de los pobres. En ocasiones especiales había ofrendas voluntarias. En ocasión de la cosecha y la vendimia se consagraba como ofrenda para el Señor los primeros frutos del campo. El trigo, el vino y el aceite, los rebuscos y las esquinas del campo se reservaban para los pobres. Las primicias de la lana, cuando se trasquilaban las ovejas, y del grano, cuando se triaba el trigo, se apartaban para Dios. Así también se hacía con el primogénito de todos los animales. Se pagaba en rescate por el primogénito de toda familia humana. Los primeros frutos debían presentarse delante del Señor en el santuario y se dedicaban al uso de los sacerdotes. Por este sistema de benevolencia, el Señor trata de enseñar a Israel que en todas las cosas Él debería ser el primero. Así se les recordaba que Él era el propietario de sus campos, sus rebaños y sus ganados, que era Él quien enviaba la luz del sol y la lluvia que hacían crecer y madurar la sementera.
Todas las cosas que ellos poseían eran de Él. Ellos no eran sino mayordomos. Tremendo. Ese era el propósito del diezmo. Ponerlo al servicio de la obra de Dios. Sí, sostener a los ministros, sostener a los misioneros. Con el diezmo se pagan muchas cosas. Pero qué triste que a veces no hay plata para contratar un maestro. No hay plata para mandar a pintar el colegio. No hay plata para llevar a los niños a educación física o contratarles un maestro de educación física. ¿Por qué no hay plata? ¿Ah? ¿Solo porque los hermanos están dando? Sí, puede ser. Sí, pero también habría que analizar la planilla y comenzar a recortar ciertas extravagancias. Y el dinero alcanzará. No es posible que un pueblo que da sus diezmos y ofrendas tenga tantas limitantes. Entonces no hay alimento en la casa, como la palabra lo dice. Yo creo que es tiempo de meditar en esto. No es cuestión de enojarse, no es cuestión de hacer persecución de disidentes, es cuestión de aceptar la verdad. ¿Ve? Y yo lo planteo de esta manera. Si un patrón quiere que sus empleados lleguen temprano al trabajo, ¿qué es lo que más sabio debe hacer el patrón? ¿Llegar él temprano? Hablar con el poder del ejemplo. Si la administración de la iglesia está preocupada porque la hermandad no diezma, hay que buscar las causas. Pero también dentro de esas causas hay que buscar las que la misma administración está cometiendo. Los mismos errores que está cometiendo. ¿Cómo está la distribución? ¿Es equitativa? ¿No hay despilfarro? ¿Se está llevando adelante la obra de Dios? Hay que hacer esa reingeniería. Y lo repito, no hay que enojarse, no hay que molestarse. Y lo que estoy diciendo, la iglesia ya lo sabe. Por respeto y por temor al Señor, no hay una revuelta, ni nadie hace una revolución, que no es el caso. Entonces aprovecho este espacio para decir, apreciado administrador, no te molestes, ¿sí? Aquí yo no estoy botándole el negocio a nadie, porque este no es un negocio, esta no es una fábrica ni una empresa, esta es la obra de Dios y es sagrada y se respeta. Entonces aquí debe haber un reavivamiento entre el que no está dando y entre el que recibe y no lo está ministrando bien, ¿sí? Yo no he hablado de que hay que salirse de la iglesia, yo no he dicho que no hay que dar, no, yo estoy hablando de una reingeniería, de una reforma. ¿Ve? Pongámonos de acuerdo, que el pueblo recobre la confianza en su dirigencia y entonces las cosas van a mejorar. Intentémoslo, probémoslo. O bueno, demuéstrenme que no es cuerdo lo que estoy diciendo y entonces yo me retracto y desisto. Pero por el momento sigo pensando que es la obra sagrada de Dios. Ha sido dejado el diezmo para el sostén de los pastores, de los misioneros, al servicio, que están al servicio de Dios y para el sostenimiento del Evangelio. Tengo una objeción también con el día martes. El autor dice esto: a la tribu de Leví, los pastores, dice él, obreros evangélicos del Antiguo Testamento, no se le otorgaron grandes propiedades como al resto de las tribus. Ajá. Y hoy en nuestros tiempos modernos, yo conozco varios casos de ministros que tienen un montón de propiedades. ¿Cómo las adquirieron? Cuando el mismo autor aquí está diciendo que la tribu de Leví no tenía posesiones. A Leví le dieron determinadas ciudades, incluyendo las ciudades de refugio con suficiente tierra alrededor de ellas para huertos personales. Se mantenían con los diezmos de los demás y ellos mismos
también diezmaban sus ingresos. Eso ya lo vimos. Entonces los levitas no tenían grandes propiedades. Sin embargo, hoy hay ministros del Evangelio que tienen más propiedades que las mismas ovejas. ¿Cómo está eso? ¿Será correcto eso? Y de esto nadie habla. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Si es natural. ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿No estoy de acuerdo con esto? Pongámonos de acuerdo. Diezmar sobre el ingreso bruto o neto. ¿Qué tengo que decir sobre esto? Bueno, tengo otras cositas también que el autor menciona acá. Dice, los estudios de los hábitos de dar de los miembros revelan que la mayoría de los adventistas del séptimo día diezman sobre el ingreso bruto. Ajá, mi querido autor de la lección, ¿cuáles estudios? ¿Dónde están? Porque no veo ninguna referencia. Luego dicen que antes de deducir los impuestos, o sea, antes de sacar los impuestos, el pueblo de Dios saca el ingreso bruto. Pues sí, pero ¿dónde está ese estudio que revela eso? ¿Dónde están los porcentajes? No veo ninguno. Es decir, dice el autor, antes de deducir los impuestos. De hecho, según los principios y directrices sobre el diezmo publicados por la Asociación General en 1990, el diezmo debe calcularse sobre el importe bruto de los ingresos de un salario antes de las deducciones legalmente requeridas. Muy bien. Yo personalmente no quiero meterme en esto porque considero que Dios ama al dador alegre. Esta es una decisión personal. Yo personalmente no necesito que me anden fiscalizando. Yo sé cuál es mi compromiso con Dios y cada quien sabe cómo da su diezmo. Ahora, tengo una objeción con esto. Aquí el autor se apoya en los principios y directrices sobre el diezmo publicado con la Asociación General. Ok, pues claro, como hay que hablar de diezmos, pues hoy voy a tomar en cuenta lo que dice la Asociación General. Sí, y con respecto a la forma de la música que debemos tener los adventistas y en base al tipo de adoración que debemos mostrar. Y en cuanto a la no ordenación de mujeres, ¿por qué algunos campos están haciendo lo que quieren sin tomar en cuenta la opinión de la Asociación General? Hoy, como se está hablando de diezmo, sí voy a tomar en cuenta la cuestión de la Asociación General. Por favor, seamos parejos. Seamos parejos. O lo acepto todo o no acepto nada. Entonces, aceptar las cosas cuando me convienen y cuando no, eso demuestra otro espíritu y eso le da, promueve en el pueblo desconfianza porque no se habla el mismo lenguaje. Allá el presidente mundial dice una cosa y cada campo hace lo que quiere. La pregunta es, ¿por qué? ¿No somos una iglesia unificada? ¿No deberíamos ser una iglesia unificada? Esa es la objeción que tengo con la parte de el miércoles. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice, la 10ª parte es mía, dice el Señor. El hombre dice, un porcentaje para esto, un porcentaje para la otra. No, eso es humano. Yo me alineo con lo que Dios dice. La 10ª parte, tráemela. Punto. ¿Y dónde va a llegar? A la iglesia. De allí va a salir a manos de la administración y ahí la administración pues ahí va a quedar en ellos. Ese es el proceso. No quiero meterme en más. Ahora, eso sí, ¿qué significa ser fieles con el diezmo? Bueno, si no estoy dando toda la 10ª parte, estoy mal. Estoy mal. Si no estoy devolviendo toda la 10ª parte, no está bien. Es no diezmar. Estoy de acuerdo. Pero quiero agregar algo. Meterme a la bolsa y que me duela aquí, mejor no doy nada, porque ese dinero va a ser maldición, no bendición. Porque Dios ama al dador alegre. Ahora,
tengo otra objeción. En la parte del día jueves. Es interesante cuando el autor pregunta qué significa ser fiel con nuestro diezmo. Esta semana hemos repasado varios de los elementos constitutivos del diezmo y dice él 4 cosas. La cantidad, que es un décimo o 10% de nuestro ingreso o ganancia. Número 2, llevarlo a la tesorería, la alfolí, soy más partidario del alfolí, el lugar desde donde se paga a los obreros evangélicos. 3, honrar a Dios con la primera parte de nuestros diezmos. Y 4, usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio. Magnífico. De acuerdo con las 4 cosas. Muy bien. Es nuestra responsabilidad, dice el autor, como miembros de iglesia, preservar los primeros 3 elementos. La cantidad, llevarlo al alfolí y honrar a Dios con la primera. Sí, pero el número 4 ya no es responsabilidad tuya y mía. ¿De quién es? De los encargados de la tesorería para asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. ¿Y por qué no es responsabilidad mía también eso? Sino solamente de los que administran. En eso no estoy de acuerdo. Las 4 cosas que el autor de la lección ha mencionado en el día jueves, excelente. Sí, pero quienes deben fiscalizar las 4 cosas son los que dan y los que reciben. Punto. Porque entonces suele a católico, ¿verdad? No, el pueblo llega hasta aquí, ya de aquí para allá vamos nosotros. Pues no. Son las finanzas del Señor y el pueblo merece que se le presenten cuentas claras. Y esto en tema de administración es básico. Porque a través de las cuentas claras y la demostración de las obras que se están haciendo con los dineros del Señor, se motiva al pueblo a que dé. Se le demuestra al pueblo que el dinero está llegando realmente al lugar donde debe llegar. Y entonces el pueblo estará satisfecho. Ahora, estimado autor de la lección, ¿por qué el punto número 4 no lo puede fiscalizar el pueblo? Solamente los que administran. Ahí no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente no lo digo yo, sino que él mismo también lo citó en Primera de Corintios, el capítulo 4, los versículos del 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No está diciendo que el sacerdote administra y que el pueblo solo mira. No, lo leo otra vez y el mismo autor lo puso. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, si los administradores somos todos, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Número 1. El que da debe ser fiel en dar la cantidad correcta. Número 2. El que recibe debe ser fiel en administrarlo sabiamente. Los 4 puntos deben ser fiscalizados, administrados por el pueblo y por quienes reciben el dinero. Porque si no, pues esto se presta a maño y es así, somos humanos. Somos humanos. Muy bien. Por otro lado, el autor dice que el autor concluye que el diezmo es una responsabilidad. Si alguno pensó la semana pasada de que yo me inventé que es una responsabilidad o que está mal mi raciocinio, bueno, el mismo autor dice: el décimo y la tesorería son ambos
parte de nuestra responsabilidad. Luego dice de que Dios es quien establece los parámetros, no el hombre. Sencillo, sin tanta matemática. Traed los diezmos, traed la 10ª parte al alfolí, dice el Señor, sin complicarse, sin complicarse. Yo no sé por qué algunos lo complican. Si ese 10% no lo doy completo, pues no sirve de nada. Y el diezmo debe entrar al alfolí, depositarse en la iglesia, no en otras manos. Oh, va a decir el pastor, démenlo a mí porque no, debe llegar a la iglesia. Y de la iglesia debe salir a mano directa de los administradores, no que yo lo voy a guardar y no. Ese no es el proceso. No es el proceso. Y luego, finalmente, el autor dice, y con esto quiero finalizar, algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Y por lo tanto, no diezman o envían su dinero a otra parte. Es cierto. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios? Traigan todo el diezmo a la tesorería, pero solo si están seguros de que la tesorería lo está usando correctamente. Muy bien. ¿Y dónde dice Dios que una vez que el diezmo llega a la tesorería o a la administración, dónde dice Dios que ese dinero puede utilizarse para un montón de cosas que hoy sabemos que es utilizado y que no es correcto? Querido hermano que me escuchas y que al igual que yo, tenemos la responsabilidad de devolverle a Dios, no al hombre, a Dios, porque es el dador de todo. A ti que me escuchas. Y en segundo lugar, a ti, pastor, administrador, quiero compartir una cita maravillosa que la encontramos en Alza tus ojos, la página 79. Ahora bien, se requiere, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, todos somos administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ella cita 1 Corintios 4. Cuando seamos fieles, tanto el que da como el que recibe y lo distribuye, cuando seamos fieles en dar a conocer a Dios, nuestros impulsos estarán bajo el control divino y creceremos constantemente, tanto espiritual como intelectualmente. Pero cuando los hombres se unen para exaltar a los hombres y tienen poco que decir de Dios, se debilitan. Él abandonará a los que no le reconocen en todo esfuerzo hecho para elevar a la humanidad. Solo el poder de Cristo puede restaurar la maquinaria humana descompuesta. En todo lugar, los que los rodeen vean que ustedes dan gloria a Dios. Colóquese el hombre a la sombra y permita que Dios aparezca como la única esperanza de la raza humana. Todo hombre debe afianzarse en la roca eterna, Cristo Jesús, y entonces se mantendrá en pie en medio de la tempestad. Queridos hermanos y queridos pastores administradores, cambiemos nuestras prácticas. Administremos lo que tenemos que devolver, administremos bien esa parte. Los que reciben y administran esa parte ya para distribuirla, hagámosla de la mejor manera, no con ostentación. Es la obra del Señor.
y puede verse retrasada por culpa de ustedes que administran y también por culpa de nosotros si no damos por desconfianza. Yo quisiera que juntos, como iglesia, como pueblo de Dios, sin distinciones, como pueblo de Dios, adventistas del séptimo día, sigamos el consejo de Dios. Volvámonos a Él primero en obedecer y guardar su santa ley. Y en segundo lugar, cuando ustedes como administradores hagan un buen uso de los fondos, promuevan entre ustedes la austeridad, entonces comenzarán a verse obras mucho más dignas de las que se ven hoy en la iglesia. Y el pueblo se verá motivado a dar. Si Cristo está en sus corazones como dirigentes y en nosotros como pueblo, entonces seremos un espectáculo al mundo. No ha sido mi intención herir a nadie. Eso no nos va a llevar a nada. No ha sido mi intención crear desconfianza en nadie. Eso no nos va a llevar a nada. El que devuelve, no deje de hacerlo. No se pierda la bendición del Señor. El que lo recibe para administrarlo, hágalo correctamente y no se pierda la bendición del Señor, y que al fin y al cabo haya alimento en la casa del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.